hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran. Como me gusta decir aquí en el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, el barrio de Lezama, Lima, en los legendarios estudios de sonido del ICAI. Hoy nos acompaña, me pongo nervioso en la entrevista de hoy, una de las más grandes bailarinas que ha tenido la historia del ballet clásico en Cuba y del ballet contemporáneo, porque también ha bailado contemporáneo. Una maitre, profesora, dice ella que coreógrafa no, eso hizo 2 coreografías alguna vez cuando era joven, y una persona a quien yo siempre admiré mucho. No voy a decir mucho más, porque voy a comprometerme diciendo entonces que ha sido siempre mi bailarina preferida, Loipa Araujo. Mi niña. Amaury querido. Como si fuera Albrecht. A ver, Loipa, tú naciste en 10 de octubre, sí, lo que hoy es el municipio de 10 de octubre. Pero hay un elemento que para mí es sobrecogedor, y es que, ¿qué profesión tenían tus padres? ¿Tu papá era doctor? Mi padre era médico, especialista en vías respiratorias. Y mi madre profesora, era profesora de una escuela por la Virgen del Camino. De eso me acuerdo de haberla acompañado a esa escuela. Y después papi cambió de especialidad y se hizo psiquiatra. Y mami se hizo doctora en pedagogía y empezó a trabajar en la que es la secundaria básica Rubén Martínez Villena, justo la que está detrás de La Habana Libre. O sea, pero recuerdo mami tocaba muy bien el piano, a mi mamá le encantaba la música y a mi padre también. Mi padre era un melómano y desde niña recuerdo siempre ese ambiente musical alrededor mío. De por qué fui bailarina no te lo puedo decir, quizás porque era muy inquieta y me movía mucho. ¿Y no te daba miedo nada en esa época? No. Los niños son... Además, papi me contaba, y es curioso, que ellos estuvieron un poco preocupados al principio porque a mí no me gustaba jugar con muñecas. Mi mayor entretenimiento era que me sacaran a pasear y recoger piedras. Di tú, ¿por qué? Nadie puede saber, yo todavía aún no lo sé. Pero él que tú como psiquiatra sabes que hay una enfermedad... Pero todavía no era psiquiatra. No, pero tenía seguramente el conocimiento de que hay una enfermedad que se llama rastromanía. Bueno, puede ser. Que funciona... Pero por suerte se me ha quitado, ¿no? Yo no tengo nada, deseos de recoger nada de ninguna piedra del piso. Ni falta que te ha hecho, ni falta que me ha hecho, gracias a Dios, y a los orichas, que hay que contar con ellos. También. Y entonces... De ahí ellos me decían, ese es el anecdotario que siempre cuento porque creo que es de donde parte todo, que me convertí en el entretenimiento de la familia porque me ponían en una mesa, ponían el radio y cambiaban la estación. Y que de acuerdo a la música que saliera del radio, pues yo cambiaba mi actitud ante esa música. Y dijeron, bueno, algo tiene que bailar. Y de ahí pasé a la Sociedad Pro Arte Musical. Sí, pero no vamos a llegar todavía a Pro Arte Musical. No porque yo te quiero preguntar, tú pasaste el ciclón del 44. Sí. A ver, ocurren muchas cosas, hay mucho viento, hay mucha lluvia, las ventanas suenan, crujen las puertas, todo eso.
yo tengo entendido que tú tuviste mucho miedo, como cualquier niño que tiene 5 años, 4 años, no sé qué edad tú tendrías cuando decir con de 44. No tuve miedo, para mí yo estaba fascinada, acostada en una camita, yo puedo, vaya, todavía yo tengo imágenes muy claras, hay cosas en mi vida que yo las tengo casi que fotografiadas, y yo me acuerdo que estaba con un medio hermano mío, acostada en esa camita, y yo estaba fascinada de ver cómo aquella ventana de cristales temblaba. Pero esos sonidos no te dieron ganas de bailar. No, el ruido del viento no me dio sonido de bailar. Ahí estaba muy tranquilita en la cama. ¿Por qué tú le dijiste en una entrevista que tus padres tenían que tener más de un trabajo? Si No. ser médico era... Papi, yo me acuerdo que trabajaba en dos hospitales, en 2 clínicas. Trabajaba en el Calixto García y trabajaba en una clínica que se llamaba el Centro Benéfico, si no me acuerdo mal, que estaba en la calzada del Cerro. Y mi mamá trabajaba en 2 escuelas. En la mañana trabajaba en un hospicio, era una escuela de monjas que tenía niños con problemas, porque a mami siempre le fascinó mucho el trabajo con niños con problemas de retraso mental. Y después por la tarde trabajaba en la secundaria básica. Y entonces ellos todo ese trabajo lo hacían, pero para poder costear a la escuela que teníamos mi hermana y yo, y después las clases de ballet. Yo me recuerdo, mami, llevarme al Encanto y comprarme un par de puntas y decirme, mijita, para todo el año. O sea, que ya yo sabía que ese par de puntas yo tenía que remendarlas, coserlas, ponerme papel o lo que Sí, porque fuera. las puntas no duran todo el año. Porque las puntas no deben durar todo el año. Tampoco tenía mucho que bailar, pero bueno, de todas maneras me tenían que durar el año entero porque era ya como un gasto extra de que no entraba en el presupuesto familiar. Y si tus padres tenían 2 trabajos, tu mamá estaba todo el tiempo fuera de la casa y tu padre también, ¿con quién tú te criaste? Con mi abuelo. Mi abuelo es yo te diría que mi abuelo es el que me garantizaba el recogerme en la escuela, el llevarme, cuando el tranvía, que se llamaba el V2, que pasaba por ahí por Humboldt, por Infanta, y venía, pues subía por 23 y después iba por línea. ¿Había un tranvía en línea? ¿Cómo que no? Toda la calle línea era de tranvía, el V2 y el V6. Que después se convirtieron creo que en la 82 y la 64. Y hoy en día no sé qué P serán, siempre uno, pero deben hacer alguna de esas. Y mi abuelo es el que me Mientras lleva... no vuelvan a hacer tranvía. Bueno, déjame decirte que el tranvía tiene su encanto a mí. Yo monté mucho tranvía en Milán, que todavía tienen los tranvías, y a mí me encantaban los tranvías. Y en San Francisco todavía. En San Francisco también. Los San Francisco son un poco más, te dan un poco más de impresión porque esas lomas en tranvía. ¿Dónde te gustaría que hubiera, por dónde te gustaría que hubiera un tranvía aquí en La Mira, yo Habana? me acuerdo del tranvía de la calle 17. El tranvía de 17, está bien. El día si esa idea es aceptada, No, le pondremos olvídate. a ese tranvía Loipa. No, olvida. Mira que ya yo tengo una cafetería con el nombre de Loipa. Y que también es una anécdota porque me acuerdo que fue cuando Llanusa era el presidente, ¿cómo se llamaba? De aquella institución que era Creo que era el INIT. Era el INIT, creo que sí. El INIT. Y entonces ese era el que daba la tarjeta de mejor servicio. Exactamente. Eso, entonces era el INIT. Entonces había la idea de ponerle a los distintos lugares los nombres de aborígenes o indocubanos. Y como Loipa es un nombre indocubano, pues le preguntaron a mi papá que si me daba el permiso para ponerle a la cafetería Loipa, y mi padre dijo, sí, cómo no. Y después, con muy iluso él, llegamos a merendar y merendamos, y entonces cuando había que pagar, dice mi papá, pero es que esta cafetería le pusieron el nombre por mi hija. Y el hombre le dijo, bueno, a mí no me interesa, tiene que pagar exactamente igual. Volvemos a Probarte. ¿Qué cosa era? Probarte musical, donde tu abuelo Probarte te lleva. musical, es una sociedad privada de damas con mucho dinero que fueron las que crearon el Teatro Auditorio. Bueno, te hablo, ahí fue donde Alicia empezó a bailar, y donde empezó Fernando, y donde empezó Alberto. Y traían grandes, yo ahí vi a la Renata Tebaldi cantar, vi el ballet, el American Ballet Theater, vi a Alicia Márkova con Anton Dolin bailar, o sea, traían grandes personalidades de la Lo traía a Probarte. Lo traía a Probarte y hacían las funciones en el Amadeo. Y si ustedes pagaban, si tu familia pagaba, tenían acceso a Sí, esas funciones. porque era socio, pero había socio de platea, socio del primer balcón y socio del segundo balcón. Ya. Naturalmente mi familia era segundo balcón, pero siempre de arriba se ve mejor que de platea. Entonces, A veces se ve mejor de lejos. sí, es verdad. Y entonces nosotros hacíamos muchas funciones de ballet. Y ahí fue donde empecé, y además mis primeros intentos, si tú quieres, de tocar algo que no fuera clásico, porque yo me acuerdo que Alberto, que dirigía la escuela,
Alberto Alonso, ya Alberto estaba haciendo sus cosas coreográficas, ¿no? Y yo era una de sus niñitas, en la que siempre era un poco su conejillo de indias de hacer, y hacíamos muchas funciones, todos los fines de curso, todos los años había una fiesta de fin de curso. Pero cuando ya eso, Laura, que era la madre de Laura Raineri, que era la madre de Alicia de Fernando y Alberto, se va, y Alberto se va de la dirección de la escuela porque empieza a hacer los shows de Sanssouci, fue cuando le cayó la pared. Cuando Todo, que acabó con su carrera. acabó con mucha gente. Aquello decayó un poco, y entonces ya estaba la Academia de Ballet Alicia Alonso, estaba el Ballet Alicia Alonso, y como ya yo, te hablo del año 55, ya yo tenía 14 años, ya yo pensaba, ya yo sentía que mi vocación era esa, yo quería ser bailarina. Aunque en aquel entonces decir bailarina no se sabía, la gente no identificaba bien lo que era la palabra bailarina. Y entonces decidí irme, también lo hizo Yuyi, Josefina, lo hicimos, las dos estábamos estudiando en ProArte y las dos nos fuimos al Ballet Alicia Alonso, donde ya estaban Aurora y donde ya estaba Mirta. Ya tú conocías a Josefina, cuando conoces a Aurora y a Mirta. Sí, Yuyi y yo venimos juntas, salimos juntas de ProArte a llegar al Ballet Alicia Alonso y a la Escuela de Ballet Alicia Alonso. Y ahí es donde ya con nosotras que fuimos, el grupo era un poco más grande porque estaba Ramona, que es hoy directora de la Escuela Nacional de Ballet, y la hermana de Ramona, la gemela, Mangui. Entonces éramos 6. Y ese periodo, yo te digo que fue un periodo muy lindo y muy importante en nuestra vida, porque como no había funciones, nosotros dábamos pequeñas funciones, nos convertíamos en coreógrafas, claro, nos convertíamos en luminotécnicas, nos convertíamos en vendedoras de papeletas para las funciones, había que alquilar las sillas para sentarlas, o sea, éramos de todo y además bailábamos. Y en esa época empezamos ya a las 4 a hacer el Gran Pas de Quatre. O sea, que ya... O sea, ¿qué tendrías? ¿18, 17? No, de 59, yo puedo decirlo. Yo no, confieso, no diga, yo sí lo digo. Pero no diga. Pero que yo lo digo, a mí me encanta decirlo, porque yo confieso que he vivido. ¿Dónde manda usted? Nací en el 41, ya, saca la cuenta. Pues si de 59 yo tenía 18 años. 18 años, está bien. Bueno, yo tiré una piedra, pero... No, yo confieso que he vivido. Mauri. Ahora, ¿cómo en el ballet? Ya ustedes empezaron y ya eran primeras bailarinas, porque eran muy poquitas. No, ¿qué va? Cuando se reconstituye el ballet de nuevo en el año 59 se hace una audición. Se trae inclusive un jurado internacional y vienen bailarines de los Estados Unidos y sobre todo muchos bailarines de América del Sur. Y ese jurado, pues hacemos una clase, bailamos un poco y de ahí salieron las distintas categorías. Mirta queda como primera bailarina, Josefina, Aurora y yo quedamos como solistas. Y después con el tiempo, después Yuyi fue la que se hizo primera bailarina y Aurora y yo casi contemporáneas en el asumir los roles de primera bailarina. En el año 65, a mí me hicieron primera bailarina después del concurso de Wagner. ¿Qué ganaste ahí? Gané oro. Gané oro. Sí, fue la primera medalla de oro y además también el reconocimiento de la Escuela Cubana de Ballet como tal. Para explicarle un poco al espectador, ¿cómo son las categorías en el ballet? ¿Cuántas son? ¿Cuerpo de baile qué? ¿B, C, A? Bueno, hay las primeras bailarinas. Primeras bailarinas y primeros bailarines. Naturalmente nos necesitamos mutuamente. Sí. Primero solistas y después hay los solistas, después están los corifeos, que es una palabra muy fea, pero es la traducción literaria del francés, corifé, pero suena feo, que son los corifeos, y después vienen los cuerpos de baile, nivel A, nivel B y nivel C. Generalmente se entra en el 6, se va progresando, pero eso ha cambiado con el tiempo, porque hay veces que te llegan talentos tan grandes que tú no lo puedes poner en un cuerpo de baile C. Tú tienes que ya casi entrarlos en un cuerpo de baile A, y en muy poco tiempo, naturalmente si lo trabajan, porque no es porque yo tenga talento, me lo tienen que dar. Van caminando muy rápido, es decir, cuando nuestra época, nosotros nos demoramos mucho y asumimos los roles de primeros bailarines sin ser primeros bailarines. Pero el periodo de tiempo, antes de que nos nombraran, fue más largo. Hoy en día eso va mucho más rápido como va el siglo, como va la técnica. ¿Puede salir un muchacho de la escuela y llevar a primer bailarín rápidamente en una compañía? Puede llegar. Ahora,
A ver, viene otra pregunta de esas con las que yo no duermo. Si supongamos una solista, hablemos de una solista, ¿no? Una solista que tiene unas condiciones maravillosas y que cuando llegan los fuetés los hace dobles, triples y es un fenómeno porque los hace y es tremendo, pero hace Coppelia, le dieran la oportunidad, suponte que ya no hay primeras bailarinas, todas están enfermas, cogieron catarro y yo la pongo a hacer Coppelia y Coppelia no es igual que Giselle y Giselle no es igual que el Lago y el Lago no es igual que la firma Cardé. Se puede decir entonces que esa mujer, aunque tenga muchas condiciones, o ese muchacho, puede ser un hombre también, no están preparados para asumir grandes roles si todos los hacen igual, solamente porque tengan, físicamente estén preparados. Estoy de acuerdo contigo. O sea, es mi opinión. La técnica no hace un bailarín. Lo que realmente te da a ti la categoría superior es el que tú logres interpretar cada rol con el estilo. Yo muchas veces, desgraciadamente, en el mundo hoy en día hay la tendencia al gran virtuosismo técnico, al vender. 15 pirués, saltos, como yo le digo que se llaman, tienen nombres técnicos, pero a mí me gusta decirlo porque lo que yo le digo porque parece el helicóptero, el tal cosa, porque son pasos tan raros que tú no los puedes definir, son impresionantes, requieren una gran destreza técnica, pero eso no hace un bailarín. El bailarín, verdaderamente tú recibes la impresión de algo que tiene un principio, que tiene un fin, que tiene un dominio, que tiene una elegancia. Yo hay veces que me levanto de una función y me voy, cuando nada más que veo eso, mucho fuego artificial. Circo. Y además hay veces que resulta que yo digo, ay, pero mira, se están cambiando el traje, el tutú o la chaqueta, el peinado, y hacen todo, 3 paredes distintos, iguales, hasta con los mismos pasos, porque son los pasos que mejor les salen. Y eso es a la larga un facilismo, a la larga significa una carrera muy corta, porque el día que no tengas la potencia muscular, ni el poder, ni la cosa de girar, ¿qué te queda? Nada. Ya, era interesante. Otra pregunta de esa. Estoy hablando de mis misterios, estoy sacando mis fantasmas. Y después yo vuelvo otra vez para allá y para acá. ¿Por qué no los dejan ir a la playa a los bailarines? ¿Quién te dijo que no? Ay, cómo no, yo he tenido novias bailarinas. Y me decían que no, que están prohibidos y que ustedes todos les prohibían. Prohibido no, porque salen de estos de aquí y las pero marcas. Pero oye, con los bikinis nada, además existe el topless y todo, así que hoy en día, quizás en mi época era un poco más difícil, pero con la nueva, era la mía. Tu generación era mía, ahora no, te pones un topless y ya, no hay problema, y además está todo hoy existen miles de cremas de protección 50, protección 80 que no te queman, entonces estás a la playa y sales como si no hubieses entrado. O sea, puedo pensar que me estaban engañando entonces. No engañando, yo creo que cada época tiene sus cosas y la nuestra era esa, desgracia. Yo sí fui mucho a la playa y a mí me encantaba la playa. Yo siempre, la playa para mí, el agua, el mar, es algo maravilloso, es una de las cosas que más extraño. Y lo único que tenía cuidado de no quemarme y después si me quemaba un poco, pues me tenía que poner toneladas de maquillaje en el cuerpo para que no se notara. ¿Por qué los bailarines se enamoran normalmente entre sí? ¿Tiene que ver con la cantidad de horas que pasan juntos o con la sensualidad de estar todo el tiempo tocándose? No, yo creo que es más bien el estar desde por la mañana hasta por la noche, salir de gira y estar 3 meses juntos. O sea, y además el hecho de que el ballet es tan absorbente que hay que ser muy consciente para tratar de que tu mundo no se convierta a eso, de que alrededor de ese mundo tuyo existen miles de cosas interesantes, bellas y que además te pueden aportar mucho a ti mismo como bailarín. Pero hubo una época muy importante en la escuela de ballet, donde la escuela de ballet estaba junto con la escuela de música, todo eso, y había una relación entre todos nosotros. Entre todas las y todos escuelas. Nos conocíamos y todos nos íbamos a ver. Pero ya eso no existe, porque la escuela de ballet está en un lado, la de teatro está en otra, la de música está en otra. ¿Quién les puso a ustedes las 4 joyas? Arnold Haskell fue el gran crítico inglés que llegó a un festival y nos vio bailar y bueno, creo que quedó impresionado por esas 4 mujeres y
nos dijo las 4 joyas. Además, aunque yo no sé qué joya yo soy, porque él a mí me definió como una orquídea exótica en el jardín del ballet. O sea que habría que buscar una gema que tuviese ese color. Sí, Aurora le dijo el diamante, Milla, pero bueno, pero joyas como algo de que relucía, ¿no? ¿Qué tú sentiste cuando murió Josefina y Mirta? Bueno, es como si se muere gente muy cercana a ti, es como parte de tu vida que se va. Entonces, por eso quizás para mí estos últimos años han sido muy difíciles porque han sido pérdidas muy importantes, una casi detrás de la otra. ¿Pensaste que siempre las ibas a tener ahí, que iban a Sí, estar juntas siempre nosotros pensamos y hacíamos chistes, inclusive de estar nosotras ya viejitas. Sí, y Josefina era muy simpática. Sí, Yuyi era muy simpática. De estar viejitas y Yuyi nos imitamos y decía, Loipita, pon ese piececito para afuera. Estar así en un balcón ahí Así en en un balcón en el teatro, estar viendo y dice, oye, mira que lo está tirando la pierna. Yuyi bromeaba mucho con eso, o sea, de que nosotros íbamos a estar juntas, quizás hasta la muerte, pero bueno, la vida dispone las cosas en otra forma. Bueno, nos vamos para 2 personas que están vivas entonces. Para ti, ¿qué significan? Lo has dicho, he leído en estos días una cantidad de entrevistas tuyas, puedo bailar contigo un par de días aquí. Pero ¿qué significan Alicia y Fernando? Ahora que ya tú no estás bailando, ¿no? Así que... Bueno, cuando tú pones en la vida, o sea, hay personas que son seres humanos que son fundamentales en tu vida. Y yo los tengo a ellos como de esos seres sin los cuales yo no hubiese podido ser la que soy hoy en día. Son parte de este pequeño rompecabezas donde cada uno ha aportado y el resultado soy yo. Naturalmente que está lo que es la voluntad del OIPA. Y el talento. El talento, pero ellos son los que dieron base, soportaron, añadieron, aportaron a eso. No solo Alicia y Fernando, mis padres, mi hermana, mi esposo. Entonces son gente que son muy importantes en mi vida. Sin ellos yo no sería lo que he tratado de ser. ¿Con qué papeles tú te sentías más cómoda? Yo, al principio, déjame decirte, yo con los papeles dramáticos, yo siempre me he sentido muy atraída por los papeles dramáticos. Yo siempre hago también el cuento de que Sílfides era un ballet que cada vez que yo me tenía que poner esa coronita y el vestido blanco, yo me miraba en el espejo y decía, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y como te tienes que forzar, tienes que vencer tu propia reticencia, el deseo de no hacer, y tienes que hacerlo bien, porque ese es el compromiso. Claro. Que tú no puedes llegar al escenario y decir, esto no me va a salir bien porque no me gusta. No, tienes que hacerlo bien. Eso logró que yo llegara a encontrarme con Sílfides, y te puedo decir que mis últimas funciones, el preludio que la gente considera como uno de mis grandes roles, pues lo disfrutaba yo tremendamente. Por eso te digo que en la vida aunque a uno no le guste, hay que tratar de hacer las cosas, porque uno no sabe si en eso que no le gusta hacer va a haber también otro camino para encontrar un... Sí, pero si tú pudieras ahora mismo escoger, suponte que yo fuera Sigfrido. Sufrido, como decimos nosotros. No, bueno, yo no voy a decir eso porque es un príncipe maravilloso, pero suponte que entonces tú pudieras, un príncipe X, soy yo, vaya, no soy ningún príncipe, nada más lejos de mí que un príncipe, pero tú pudieras decir, no, yo voy a hacer y por porte seguro que lo puede ser. Con la cintura que yo tengo haría un príncipe que es una maravilla. Y ¿cuál papel te gustaría a ti hacer conmigo? Otra vez, repetirlo, donde tú sentías rica. No uno solo. Yo te diría que una noche me encantaría hacer El lago de los cisnes. Esos roles, sobre todo el contraste entre Odette Odile, para mí era maravilloso. Te diría que me encantaría ser Giselle por todo el trabajo de estilo romántico y el trabajo psicológico de ese primer acto. Y me encantaría hacer algo contemporáneo, alguna obra de Alberto Méndez. Háblame de Alberto Méndez, que yo adoro a Alberto. Y tú también. Pues Alberto es un ser muy especial. Yo le decía con mucho cariño Crapsy.
Y Alberto muy pronto empezó a demostrar tener un talento coreográfico. Y Alberto, como había estudiado arquitectura, él encontró en sus primeras coreografías, tú veías como un diseño corporal muy interesante. Y tiene cosas maravillosas. A mí La tarde en la siesta de Alberto la considero una joya. Eso es una joya. Una joya. Pues tiene grandes ballets como Rara Avis, un gran coreógrafo. Tú has ganado concursos, el de Varna, la medalla de oro, después ganaste creo que la medalla de plata en Moscú. Y normalmente los bailarines hablan mucho de los concursos. ¿Para qué sirven los concursos? Para probarte a ti mismo, para saber cuán duro tienes los nervios. Para eso. Sobre todo. No creo que un concurso vaya a determinar la carrera de un bailarín. Puede ser que te conozcan, eres famoso, pero si tú no correspondes, o sea, porque el concurso es un momento, después continúa tu vida. Y si tú no puedes mantener el nivel que tú demostraste en el concurso, igual que subiste, bajaste. Pero puede servir para que te vea un director de una compañía importante. Puede servir, pero como lo hacen cuando tú, generalmente, y también los concursos han cambiado un poco de característica. Antes a los concursos iban, sobre todo bailarines ya bastante hechos. Ahora los concursos son más para esto que tú estás diciendo, de gente joven que se pone a trabaja 3 variaciones o 4 variaciones, se las sabe impecablemente como para sorprender. Pero muchas veces cuando tú lo sacas de esas 4 variaciones que han trabajado durante un año, tienen miles de lagunas y miles de debilidades técnicas y artísticas. A ver, uno va al ballet y se encuentra el siguiente escenario, todos los días, ¿no? Voy al ballet yo, a lo que sea. Siempre están haciendo los mismos ejercicios, las mismas posiciones, barra y esto, y va otra vez, otra vez. ¿Por qué es necesario pasarse toda la vida haciendo lo mismo? Pero un pianista no tiene que empezar por el do, Yo re, estoy mi, fa, preguntando- sol, fa, mi, re, do. Es lo mismo. Un pianista no puede empezar a tocar el concierto 3 Pero lo de hacen re. por calentar y eso tiene un orden. Eso tiene un orden, es igual que la escala musical, es igual que el violín, es igual que un actor cuando se va a preparar para actuar, necesita calentar la voz, necesita calentar la mente, repasar el Sí, texto. pero hay veces que no están enseñando una obra, que a veces nada más que van y dan clases, por ejemplo, No, todo yo el día. creo que un actor tiene que estar, no sé, no soy Yo un tampoco soy actor. actor, ¿no? Ni siquiera hago ta, 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 Pero nada. tú cuando preparas una canción, ¿qué haces? A ti te viene. Sí. Tú no es que te Sí. pongas y hagas tu. No, a mí me baja como No, un que ángel te luminoso. baja. Te baja porque tú tienes las neuronas Porque que trabajo como loco. la vas acondicionando. Que trabajo como y loco, que te claro. concentras en que lo que vas a hacer. O sea, yo Claro. no creo que la inspiración divina le venga a nadie. Y como nosotros tenemos nuestros músculos, o sea, tú estás trabajando con los músculos, con las articulaciones. Tú no puedes de repente salir a bailar porque seguro que te partes en dos. Entonces tú tienes que calentar esa musculatura, esas articulaciones. Da lo de las clases diarias. Y por eso esos ejercicios son los que tienen un orden, que por suerte lo ordenaron así, y que te permiten llegar a un estado donde tú puedes acometer la obra como tal. Ya, ¿qué cosa es ser maître de ballet? Es más que profesor. Yo creo que el maître es la persona que es capaz de ir más allá del simple hecho de cómo enseñar un ejercicio. Hay personas que pueden montar y decir, mira, a veces esas cosas, pero explicar qué es lo que hace Odette, por qué Odette mueve la cabeza así, por qué mueve los brazos, qué es lo que siente, las diferentes formas que se puede hacer ese segundo acto, esa variación se puede hacer. De alegría porque encontraste el ser amado que te va a sacar del encanto, o de tristeza porque estás resignada a tu suerte y sabes que aunque ha llegado Sigfrido que te jura amor, tú sabes que tú siempre volverás a ser cisne. O sea, toda esa, y eso tú nada más que lo puedes decir y extraer de los que están vírgenes, si tú no lo has pasado por ti mismo, si tú no has hecho el análisis, si tú no lo has trabajado y has tenido un proceso para llegar a un personaje. Porque todo el mundo empieza imitando, ¿no? O sea, yo no te digo que nosotros al principio, como teníamos la figura de Alicia y tan fuerte, porque la personalidad decía, quizás nosotros todas en el inicio queríamos ser un poco Alicia. Y después, con el hacer, con el mucho hacer, cada una fue encontrando su propia personalidad. Y yo creo que eso es una de las cosas maravillosas de las 4 joyas, que es que aunque nosotros todas teníamos y hacíamos la misma coreografía,
Las 4 éramos distintas, porque cada cual tenía un acercamiento distinto a los papeles, siempre respetando el estilo, siempre respetando la coreografía, pero éramos distintas. Y creo que para el público era interesante ir a ver 4 bailarinas interpretando de diferente manera. Yo te estoy viendo moverte y te veía bailar cuando bailabas. Tú siempre fuiste Loipa de sangre caliente. O sea, todavía en la entrevista... Dicen que soy hija de Ochun. Bueno, dicen la gente que yo sé de eso. Aquí han dicho algunos invitados, tú sabes de eso. Yo aquí estoy para entrevistar, yo no estoy para estar opinando. Ahora, yo me preguntaba, cuando yo era jovencito iba a ballet a verte, iba a ver mucho ballet. Dice, ¿cómo esta mujer tan cubana, tan pasional, se podía casar con Azari Pliseski, con un ruso? No quiero ser indiscreto, pero me parecía que Azari siempre estaba lleno de nieve y tú estabas llena de sol. No, pero es que él estaba en Cuba y aquí estaba rodeado de sol. ¿Me entiendes? Además ¿Qué eras que, bueno, sí, todo lo que le rodeaba, porque déjame decirte que Azari trató de cubanizarse Sí. y se logró cubanizar. O sea, Azari de verdad que cuando él llegó, a la semana estaba hablando español. Pero tan pronto yo llegué a Moscú a vivir, cuando Azari terminó el contrato, y yo me pasé en Moscú un noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, yo entendí que yo no podría hacer mi vida allí. Y mi padre me lo había dicho, mi padre decía, mi hijita, tú eres hija del sol, a ti te gusta el calor, a ti te gusta el agua de mar caliente, tú no vas a poder, tú no estás acostumbrada a cubrirte. Y efectivamente, mi padre tenía razón. Por el clima, sobre todo por el clima, porque la familia de Azari era una familia maravillosa, la madre de Azari era una actriz muy famosa del cine silente en Rusia, el tío de Azari, Asaf Meserer, un gran maestro de baile, la hermana de Azari, Maya Pliseska, bailarina. O sea, me di cuenta que yo como ser humano no iba a poder ser feliz, y si yo no iba a ser feliz, yo no podía ser feliz a nadie. Y terminaste así. No, no fue así, fue de a poco, fue la distancia, fue algo que no fue abrupto, fue algo que fue muy suavemente, y fue algo normal para los dos, pero yo le tengo un gran aprecio a Azari y además un gran agradecimiento. También es uno de los pilares importantes en mi vida como artista. Sí, porque él vino a Cuba para bailar con Alicia, ¿no? Con Alicia, pero tuvo que bailar con todas nosotras, porque en aquel entonces todavía, cuando Azari llega en el 63, ni Esquivel, ni Salgado, todavía estaban en la escuela, todavía Eran nosotros le niños. dábamos clases en la escuela a Sí, ellos. eran niños Ellos todavía. salen de la escuela en el año 68. ¿Cuándo tú decides no bailo más? Yo no lo decidí así de un día para el otro. Yo, mira, me recuerdo y te puedo decir el momento. Iba a hacer un Lago de los Cisnes, que me costó la vida. Pero la vida, no solo por la cosa física, sino el trabajo, la concentración que necesité para poder hacer ese Lago de los Cisnes. El ir a ensayar me costaba, era algo que me pesaba. Y cuando logré hacer la función, y fue una función maravillosa, dije, esta es la última. Yo me quiero ir con este recuerdo. Y decidí que esa iba a ser la manera. O sea, después hice una Giselle y fue igual. La trabajé duro, bailé muy bien, la última. Y así fui haciendo con los grandes roles. Y me quedé haciendo, pues, el pas de quatre, la Taglioni, el pas de deux de intermitencias de Roland, bodas de sangre, que me encantaba hacerlo. Y poco a poco, dejé que poco a poco... Pero fue por un asunto físico. Porque yo creo que cada cosa tiene su momento, Amaury, y salir al escenario con la presión de puedo. Ya cuando uno va adquiriendo una cierta edad, tú eres muy consciente del paso del tiempo sobre tu físico. Y cada vez cuesta un poquitico más de trabajo y entonces vas perdiendo un poco de seguridad en ti mismo. Y tan pronto tú dudas un segundo en el escenario de si algo no te sale o no te sale, ahí te dejo de salir. Yo preferí irme con los recuerdos de bellas funciones. ¿Por qué llegar al extremo de tener que recordar, ay, que me caí, No, yo puedo decir que mi último lago fue un lago maravilloso, que mi última Giselle lo fue exactamente igual. Tengo maravillosos recuerdos de esas últimas funciones mías. Y para mí no fue un desgarramiento dejar el escenario. ¿Por qué? Porque por suerte nosotros empezamos a enseñar muy tempranamente.
cuando se abre la Escuela Nacional del Ballet en el 62, la Escuela Nacional de Arte y la Escuela de Ballet en el 62, nosotros tuvimos que ir a enseñar, yo tenía 18 años, y me encantaba, me fascinaba la enseñanza y por lo tanto una suplió a la otra de una manera muy natural. Y yo ahora en estos momentos recibo casi más satisfacción cuando veo con alguien que he trabajado en la golosina, he trabajado uno de los grandes roles, hacer una función muy buena y yo sé que hay parte de mí que no siempre se considera, ¿eh? Yo creo que eso es una de las grandes ausencias cuando se hace una crítica, de decir que un bailarín está bien entrenado. Detrás de ese bailarín bien entrenado, que ha hecho una función maravillosa, está el ojo del maestro, está el ojo del ensayador. Loipa, cuando yo te llamé por teléfono para invitarte al programa, tú me dijiste que sí rápido. Yo tengo cara de ser teso. Te lo digo sinceramente, hemos estado jugando y yo te haciendo preguntas, yo te tengo mucha admiración y mucha confianza. Pero cuando yo te dije dónde se filmaba, tú hiciste una pausa y me dijiste, ay Dios mío. Y yo te dije, sí, además yo no me daba cuenta de lo que te pasaba a ti. Y es que claro, estamos grabando en los estudios donde tantas veces viniste con Octavio Cortázar. Gran cineasta, gran amigo y para mi modo de verte, gran amor de tu vida. ¿Cómo lo conociste? Hablemos bonito de él. Aquí se le recuerda con alegría. Toda esta gente trabajó con él toda la vida. Pues mira, la historia de Octavio y mía es una historia peculiar, si tú quieres. Porque Octavio, él creó en el ballet al principio, en los años 59, 60, se creó un cine debate. Y Octavio era el que lo moderaba, por decirlo de alguna manera. Después de eso, cada vez que íbamos a un trabajo voluntario, que fuimos muchos trabajos voluntarios, al Cordón de La Habana, al Ciclón Alma, todo, pero siempre primero la clase de ballet y después nos íbamos para el Cordón de La Habana. Y Octavio iba con la gente del ICAI a filmarnos, o sea, siempre había un contacto. Y a mí, lo confieso, siempre lo he dicho, siempre me atrajo y era alguien al que yo rehuía. Después me enteré que por parte de él pasaba lo mismo. Octavio se casa, se va a Checoslovaquia a estudiar en la FAMU y yo me caso con Asari. Nuestras vidas transcurren. Octavio regresa en el 73, se divorcia de su primera esposa y yo vengo en el 74, creo que fue cuando el estreno de La Bella Durmiente, yo vengo de Francia, ya yo estaba en Marsella, y vengo y estoy en el teatro. Y Octavio esta vez en el teatro y me vio. Y dice él que él se me acercó al palco y que yo le hice el caso del perro, porque yo estaba tan absorta en Bella Durmiente que tenía que estrenar, que no le hice caso y dije, bueno, esta no está para mí. Y se fue. Yo me divorcio y en el año 78 nosotros, la compañía va para Madrid y Octavio venía de España y nos encontramos en Barajas. Ah, ¿qué tal? Y Octavio nos invita a un café, a un grupo. Bien, yo sigo mi gira. Octavio regresa y de repente, estando nosotros en Hungría, nos dicen que llega una delegación cultural y hay un grupo del ICAI donde viene Octavio. Ya eran demasiadas las coincidencias. Ya no se puede esperar. Pues ahí, poco a poco, pues éramos dos seres que nos habíamos visto a través de la distancia durante muchos años y de repente nos encontramos. Y nada, pues a partir de ahí empezó una historia que duró muchísimos años. ¿Cuántos? 29. Cuéntamelos hasta hoy. 29. Hasta hoy, 30. Cuéntamelos hasta hoy. 31. Bueno. Hasta hoy, 31. ¿Y si te vuelvo a entrevistar el año que viene? 32. Son 32. 32. Así va a ser. ¿Tú tienes hijos, Loipa? Bueno, cuando quise tenerlos, no los tuve porque siempre la danza, un concurso, una función, y después ya era muy tarde, pero la vida... Y mi sobrina siempre me dice, tía, pero ¿por qué tú dices eso? Porque yo siempre solía decir, pero a quien el Dios no le da hijo, el diablo le da sobrino. Y mi sobrina Heian me decía, tita, ¿por qué tú dices eso si yo soy tan buena contigo? Y es verdad, yo no puedo decir lo contrario. Yo tengo a Heian, que es mi hija, porque mi hermana Nara, después que la niña nació, Nara se fue a Moscú a hacer su doctorado y nos las dejó a mi mamá y a mí. Y nosotros prácticamente criamos a Heian hasta los 3 años. O sea que Heian para mí es mi hija, no es mi sobrina, es mi hija.
Y después, cuando yo empiezo mi relación con Octavio, Octavio tenía un hijo de 4 años, Octavito. Ah, Octavito, claro. Octavito, que también se convirtió en mi hijo. O sea que tengo 2 hijos que me han dado, pues, 3 nietas. Loipa, mi última pregunta. Tú ahora estás en la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no? Ahí, pero también eres maître de la Ópera París y también del Royal Ballet de Londres. Y del Teatro Real de Dinamarca y de la Scala de Milán. Esos Todo, son... todo o sea, rotando, Sí, rotando por Europa. Rotando un poco, sí, pero últimamente más me concentro en, es decir, porque también el tiempo pasa, Claro. ¿me entiendes? Pablito milanés, como Sí, digo yo, sí. y uno tiene que concentrarse y últimamente mi trabajo ha estado centrado en el Royal Ballet y en el Teatro Real de Dinamarca. A la Scala hace 1 año que no voy. Y dentro de eso siempre tratando de ver cómo pues vengo. ¿Cómo te sentirías? Y esa sí es la última pregunta, aunque hice un prólogo un poco largo. Si mañana Alicia te dijera, Loipa, déjalo todo, ven y sé la directora del Ballet Nacional de Cuba. Ocupa mi lugar. Bueno, yo creo que el lugar de Alicia nadie lo puede ocupar. Como directora, el lugar de Ni ella. como directora, ni como persona, nada. ni como nada. Yo creo que Alicia tiene su posición y uno se mejora tratando de ser, de alcanzar lo que ella significa y todo, pero no creo que tenga. Yo creo que no, yo no podría. Además, creo que sería un error plantearme ser como Alicia. O sea, que yo, No. yo creo que yo Yo no tendría... te digo eso. ¿Que cómo me sentiría? Pues imagínate qué responsabilidad. Soltarlo todo. Decir, voy y Alicia me ha pedido que venga y que me ocupe del Ballet Nacional de Cuba. No es solo, o sea, es el Ballet Nacional de Cuba, es esta obra maravillosa Que ella ha hecho. que hemos hecho todos nosotros, porque yo también me considero parte de esta obra. O sea, ellos son los fundadores, Alicia, Fernando y Alberto, pero detrás de ellos han habido camadas de generaciones que han aportado a esa gran obra. O sea que yo considero el Ballet Nacional de Cuba como algo al que yo he contribuido de una manera u otra, y por lo tanto lo considero mío también. Y todo lo que sea de proteger algo mío, no digo yo si doy la vida por proteger algo que considero que es producto también de mi esfuerzo y el esfuerzo de tanta gente. Eso es una obra que hay que preservar por encima de todo. Y si hay que sacrificar lo que haya que sacrificar, se sacrifica. Mayores sacrificios se han hecho en la vida, sobre todo por preservar una obra como es la obra del Ballet Nacional de Cuba. Bueno, mi princesa, Mi príncipe. me arrodillo. Te beso Gracias. las manos. Gracias Te doy a ti, muchas cariño. gracias. Gracias. Te agradezco que hayas venido y que seas mi bailarina. Gracias. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran con dos que se quieran bastar.